Radio Quillota 101.5. Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, con el apoyo del Consejo Regional de Valparaíso, presentan Tierra de Inmigrantes. Un programa destinado a valorar el aporte de las colonias tradicionales de inmigrantes de las provincias de Quillota y Marga Marga y a aquellos nuevos vecinos que han llegado a aportar al desarrollo de nuestras comunas. Tierra de Inmigrantes. Conduce el periodista Claudio Espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Tierra de Inmigrantes a través del 101.5 Radio Quillota. Este programa presentado gracias al Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación de la Secretaría General de Gobierno, con apoyo del Consejo Regional. Este proyecto presentado por la empresa periodística El Observador a través, usted ya sabe, del 101.5 Radio Quillota. Le saluda el periodista Claudio Espejo, que me ha tocado durante la semana conversar con muchas personas muy interesantes de lo que ha sido este aporte que genera la inmigración, desde esta inmigración histórica, de esta inmigración de años, de tiempo, que ha generado desarrollo, conocimiento, ciencia, emprendimiento económico, una riqueza cultural muy importante para nuestra zona, como aquellas nuevas también que han ido llegando, que han permitido que nuestra zona poco a poco se vaya transformando en una provincia multicultural, con un diálogo entre distintas culturas que poco a poco se van sumando unas con otras y que generan el territorio que hoy día tenemos, la cultura que hoy día tenemos. Y el día de hoy vamos a dedicar nuestro programa a Italia y tenemos dos tremendas entrevistadas con las que vamos a conversar hoy día aquí en Tierra de Inmigrantes. Se trata de Norma Pequenino. Usted es de Quillota, integrante de una familia tradicional en Quillota, que estuvo por años ligada a lo farmacéutico, a la farmacia Italia, a muchos emprendimientos en el lugar. Así que vamos a conversar de eso y muchas cosas más con Norma Pequenino. ¿Cómo está, Norma? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno. Ahí dispuesta a que conversemos sobre Italia, que me imagino que debe evocar para usted muchas cosas. Con mucho gusto. Bueno, y además desde La Calera nos acompaña, además una amiga de siempre, del Observador, de la Radio La Calera, de nuestros colegas por allá, Franca Monteverde. ¿Cómo le va, Franca? Muy bien, buenas tardes. Ambas herederas de la cultura de las familias italianas que llegaron a la provincia de Quillota. Los invito primero a escuchar a Camila Keilhol, nuestra periodista que siempre nos está contando cómo han llegado las distintas comunidades extranjeras acá y nos va a contar cómo llegaron las familias italianas acá a la provincia de Quillota, aquí en Tierra de Inmigrantes. Ahí escuchábamos a Camila Keilhol contándonos cómo habían llegado las primeras familias italianas a nuestra zona en esta cápsula histórica. Y tenemos que saludar también a Roberto Saavedra, que está en los mandos técnicos de esta edición de Tierra de Inmigrantes, como siempre, como todos los días, y además en todo lo que tiene que ver con la edición de este programa. Entremos en materia, ¿qué les parece? Yo me siento aquí de lujo con ustedes dos porque además en ustedes dos está representada una historia súper importante de los italianos en nuestra zona. Norma, en el caso particular de su familia, ¿cómo llega su familia acá a la zona? Es que la verdad mi familia llegó por Valparaíso y se estableció en Viña. Y después yo por amor llegué a Quillota. ¿Por amor llegó usted a a Quillota? Claro, pues un quillotano me trajo acá en el 70. ¿Quién mi fue? marido, Cuénteme. Eduardo Canala. Ah, Eduardo Prado. Canala, claro, sí, sí, pues. claro. ¿Y ustedes se conocen desde dónde? ¿En Viña del Mar y se vienen acá? ¿Cómo? En Viña haciendo clase, pero un pololeo muy corto. ¿Hace cuánto pololearon? Sí, claro, como 5 meses. 5 meses y No se nos casaron. conocíamos, sí, sin obligación de casarse. Ah, ya, perfecto. No fue, digamos, No. con apuro. El trámite con apuro, no. Para nada, no. Eso fue absolutamente una relación de amor veloz. Sí. Y llega la familia además porque usted es integrante de una familia obviamente muy conocida con Renzo Pequenino. Ujú. Renzo Pequenino, ¿quién es dentro qué parentesco tiene con usted? Es mi único hermano, mi hermano mayor. Renzo nació en Italia y se vino con mi mamá, porque primero viajó el padre, vino con mi mami a Chile y después de unos 8 años nací yo, sí. Estamos hablando del gran Lucas. Así. que además es parte emblemática de la historia de Valparaíso, con sus dibujos y con todo su trabajo. Por supuesto. Y ahí ellos llegan a Valparaíso porque gran parte de los inmigrantes italianos entran por los puertos y efectivamente por Valparaíso. Claro, en ese tiempo hacían el viaje a través del Canal de Panamá, un viaje que duraba un mes desde Puerto de Génova,
y paraban en Callao y llegaban después a Valparaíso. Yo siempre pienso, digo, mi hermano tenía un año, un poquito más de un año. Habrá quedado algo del puerto en su retina, porque él siempre tuvo un amor gigante por el puerto. Claro. Fue lo primero que vio de tierra firme. Claro. Era puro mar. Era puro mar, claro, exactamente. Sí. ¿Cuántos años me dijo que tenía él cuando se vino para acá? Un poquito más de un año. Ah, ya. Así que estaba tratando de caminar y esas cosas. ¿Y vienen originalmente, la familia viene desde Génova o viene desde otro punto y salieron desde Génova? Mis papás en ese tiempo, mi papá era piemontés y la madre era en ese tiempo Ottone, de la provincia de Génova, pero ahora ya es de provincia de Piacenza. Pero están detrás de los montes de Génova. Por lo tanto es una zona que está próxima. Sí, absolutamente. Para quienes no conocen Italia, ¿en qué lugar de esta bota queda Génova? Génova sería en la zona noroeste, hacia Francia. Hacia Francia. Hacia Francia, claro. Y en el caso de Franca Monteverde, también el origen de tu familia es por el lado de Génova. Ahí es derechamente Génova, ¿o no? Sí, o sea, la ciudad mayor es Génova, pero ellos son del interior de Génova, son más bien campesinos. Está mucho, digamos, la zona de mis padres, si bien está a 68 o 70 kilómetros de Génova, como de aquí a Valparaíso, es exactamente lo mismo. Ellos vienen de una localidad que podemos homologarla con Pocochay. Perfecto. Y que digamos, la ciudad más cercana al pueblo de mis padres es Chiavari, que es una ciudad, digamos, un balneario de descanso más pequeñito, que sería el símil a Quillota, digamos, Pocochay, Quillota, Valparaíso. Eso mismo es, digamos, los pueblos de mis padres, que es Borzonasca, Borgonovo, que son localidades muy pequeñitas con un par de caseríos, pero tienen municipalidad. Luego, claro, tienen comuna. Luego viene Chiavari, que es como Quillota, y luego Valparaíso. Ahora, ¿llegan cómo a Chile? ¿A través de qué motivación? ¿Por qué la familia llega acá? En el caso de nuestra familia, la migración partió antes de la Primera Guerra Mundial y hacia Argentina, básicamente, porque eran familias muy numerosas, digamos, en todas las, yo diría que en cada una de las décadas siempre hubo un sacerdote. Y ellos tenían una rama de sacerdotes salesianos que llegaron a Buenos Aires. Entonces, estos sacerdotes volvían como a buscar más sacerdotes después, por ahí, por fines del 1800. Y en esta búsqueda, en familias que tenían 10 hermanos, 2 hermanos, buscaban al que tenía más habilidades, digamos, en lo intelectual tal vez, que tenía más capacidades, y se los traían. Pero imagínate tú, se traían a chiquillos que tenían 14, 15 años y que en ningún caso querían ser muchos de ellos sacerdotes. Entonces, o sea, originalmente era la misión que traían, pero no todos llegaban a ser sacerdotes. Claro, la minoría llegó a ser sacerdote. Perfecto. Por lo tanto, llegaron acá, se enamoraron y empezaron a hacer sus propias familias. Exactamente, y así fue como llegaron algunos tíos míos, digamos, de 14, 15 años, pero que después o volvían o se salían, digamos, del monasterio y formaban su familia. ¿Y por dónde llegan? Cuando llegan a Argentina, ¿por dónde pasan hacia Chile? ¿A dónde llegan originalmente? No, pero aquí, los primeros, en ese tiempo no existía el canal de Panamá. Lomo de mula. Entonces, claro, pasaban en tren, me parece que algunos llegaron, pero los bots solo a lomo de mula. Claro, o sea, a lomo de mula. A lomo de mula. Sí, cruzando por la cordillera de los Andes. Claro, o sea, por lo tanto, el primer lugar donde llegan a los Andes. Sí, pero digamos, de mi familia no fue así, o sea, los primeros que llegaron ya en tren, cuando ya existía el tren. Y mis padres, mi padre hizo la Segunda Guerra Mundial completa, mi madre lo esperó 8 años, pacientemente. Y sin saber de él. Él dice que no fue tan paciente, que fue porque no había más hombres, porque estaban todos en la guerra, pero lo esperó hasta que llegó
con un hartazgo tremendo de lo que significaba Europa en ese tiempo. Él hizo la guerra en Rusia, en el frente ruso, así que fue muy duro, la verdad, muy duro. Fue uno de los pocos que fueron a Rusia y que llegó vivo, porque la gran mayoría del pueblo de ellos creo que llegó él y dos soldados más, el resto murió todo. Murieron de frío, murieron congelados, la gran mayoría, porque la verdad es que el paso hacia Rusia en el invierno fue la gran batalla que ganaron los rusos, en realidad. Y no los la gran barrera estratégica climática, que siempre tuvieron los rusos en todos estos enfrentamientos bélicos, exacto, donde cruzar esa frontera era imposible. Claro. Y él es uno de los pocos sobrevivientes y elige el camino de... Bueno, él elige sin duda, junto con mi madre, que se casaron al poco tiempo después que él llegó, en el año 48, y eligen venir a Chile porque ya estaban radicados 3 hermanos de mi madre en Valparaíso. Porque también lo que dice Normita es cierto, que los genoveses, yo creo que por algo intencionadamente anclaron en Valparaíso, porque Valparaíso, si tú lo miras geográficamente, tiene mucho parecido con Génova, aun cuando para mis padres era una ofensa que dijéramos eso, que decían que Génova era muchísimo más lindo, pero geográficamente se parece. No, y era la perla del Pacífico también, o sea, mucho. Y la gran mayoría, si tú consultas, bueno, yo no sé cuál será la proporción de genoveses en Chile, pero yo pienso que mayoritariamente están radicados en esta zona, en Valparaíso. Sí. Norma, en Quillota la comunidad italiana ha hecho ha sido muy protagonista del desarrollo, tanto de la comuna de Quillota como en el entorno. ¿Cuál efectivamente, que ha sido si tuviéramos que hacer una revisión de italianos haciendo cosas importantes por la ciudad y los alrededores, ¿qué debería venirnos a la mente? Que los italianos, ¿en qué han estado dentro de los proyectos importantes de la ciudad? Lo sabemos, pero quiero que lo grandes cuente. Emprendimientos, o sea, empezaron de a poco y han ido creando grandes emprendimientos generalmente en el comercio, en la industria, claro. Centauro, Lago Marcino. La ferretería nuestra también, que estuvo por muchos años en Monteverde, Curoto. Claro. Pruso, todo el grupo Pruso, claro. Tanta gente que trabajó mucho. Y también marcaron mucho en la ciudad. De hecho, el Odeón de la Plaza está entregado por la comunidad italiana en esos tiempos, que era muy numerosa. Ahora ya es menos numerosa, me da la impresión, que antes, pero era numerosa y gravitante dentro de la ciudad. Claro, tomaba decisiones, hacía aportes importantes. Exacto. Porque hoy día las generaciones jóvenes ven la Plaza de Armas, ven la ciudad, pero no conocen el origen de las cosas. Claro. Esto que me está contando usted, que tiene que ver con el Odeón de la Plaza, es algo que uno ve, pero no conoce su origen. Esa es una donación de la comunidad italiana. Efectivamente, sí. ¿Recuerdan qué años? Me parece que en los 40 y algo, no estoy segura, o 50 por ahí, pero... No, ¿a cuántas personas alcanzó a reunir la comunidad italiana en Quillota? ¿Cuántos italianos habrán habido? No se sabe. No, la verdad ese dato no lo tengo, pero la comunidad era grande porque la Casa de Italia era muy activa, con muchos socios, se hacían muchas cosas, había cancha de bocha, campeonato de bocha, la gente, todas mamás, maridos, hijos, todos iban a cooperar y se hacían grandes reuniones también en favor de la comunidad, o sea, toda la vida. Era una comunidad muy activa y estamos hablando de ese periodo, como de ese auge de la Casa de Italia. ¿En qué momento estuvo con mayor auge? Cuando tenía más actividad, donde estaban las competencias de bocha, donde se reunían a comer. Yo presumo que desde los inicios, porque si uno ve las fotos de los iniciadores, de los fundadores, es gente que siguió y fue llevando la familia a la Casa de Italia. Entonces, la Casa degli Italiani, sí, claro. Y entonces incorporándola, era muy activo. Uno ve unas fotos pero numerosísimas, llenas de gente, de italianos, en fiestas, en reuniones, incorporaban a la sociedad también, no es que fuera una cápsula aislada, por ningún motivo. Porque a veces hay algunas colonias que son más cerradas y que no interactúan mucho con... No, al contrario, yo encuentro que se abrió a la comunidad y trataron de incorporarse y de incorporar a la gente a ellos. Sí. Y es hasta el día de hoy, o sea, si te fijas en los
los socios, hasta el día de hoy, los socios de la casa del Daily muchos son chilenos, familias chilenas, pero que tienen alguna vinculación, digamos. Ahora, en los años 60, 70, yo creo que fue como el momento de apogeo, quizás. Sí, puede ser, efectivamente, cuando hubo una feria de Quillota. Exacto. Genial, en San Isidro. ¿Ah, sí? Sí, una feria ¿Cómo muy era grande. fue una esa feria muy grande, era Feria de Quillota Así llamaba. se llamaba, sí. Y se inició en la Escuela de Caballería en San Isidro. Era tan grande que venían empresas de Santiago mostrando, y la colonia italiana, no voy a mencionar los creadores, pues fueron muy conocidos, hizo una torre de Pisa espectacular, toda una familia la fabricó en Plumaví, no sé qué era, grande, inmensa, casi a tamaño natural, extraordinaria. Pero recordemos, ¿quién fue la familia? ¿Se acuerda usted de quién Los fue? hermanos Lagomarcinos, sí. Ah, ya. Ellos fueron. Sí. ¿Y la construyeron ahí en el mismo...? No sé si lo hicieron, yo me imagino que hicieron por partes antes, pero era una cosa espectacular, o sea, francamente... ¿Usted le tocó estar ahí? No, yo todavía no, estaba recién llegando a Quillota y hacía poco tiempo, todavía no me había incorporado, y había pizzería, y qué sé yo, todos atendiendo, todo el grupo de la colonia atendiendo, fue muy hay hermoso. Hay fotografías de eso, hay registros fotográficos. Es muy notable. Ahora, ¿ustedes sienten que en algún momento esas tradiciones que antes se combinaban mucho más con la historia de la ciudad, o sea, la presencia italiana, como esta torre de Pisa gigante, como este evento que congregó a mucha gente, pudiera volver a repetirse? ¿Falta reactivar un poco más a esta colonia italiana que ha tenido tanta importancia en la provincia, que pudiera ser muy atractivo volver y recuperar esas tradiciones en algún momento? La posibilidad está, lo que pasa es que yo creo que la vida misma de ahora que te va poniendo un poco más... los jóvenes han emigrado, han estudiado afuera, trabajan afuera, algunos acá, no sé, Franca, es que mira, ¿qué podría...? yo pienso también que esto pasa porque nosotros fuimos como de primera generación, o sea, ambos padres nuestros eran 100% italianos. Claro. Como ocurre en la mayoría de las familias inmigrantes, siempre existe esa, yo diría que es casi una necesidad de arraigo, dada por el mismo desarraigo, de que los padres siempre esperaban que sus hijos se casaran o tuviesen una descendencia que fuera italiana, digamos. Claro. O sea, y porque lo mismo pasa con los árabes, tú has visto cuando se casan entre ellos, tú dices, pero ¿por qué es eso? Porque eso tiene una razón de ser, que precisamente es la preservación de la cultura. O sea, de algún modo se busca preservar la cultura a través de aquello. Tú, que a veces se puede malentender, como hacer un círculo muy cerrado, que acepta poco la integración con el otro, pero finalmente hay una razón emocional detrás de eso. Y yo te diría que es una razón que pasa básicamente por lo que ha pasado con todos los pueblos, digamos. O sea, que se busca el sentido de identidad, lo encuentras en cómo. A través de lo que comes, de cómo te vistes, de cuáles son tus hábitos de vida. Y es mucho más fácil que funcione un matrimonio precisamente donde el lenguaje es el mismo, la cultura es la misma, y esa es la razón. Pero obviamente que después de la primera generación eso deja de ocurrir porque los hijos empiezan a ir a colegios donde hay... no hay solo italianos, o sea, en Valparaíso sí ocurría, van a la escuela italiana, y en Santiago también, pero aquí, en el caso nuestro, no es así. Aun cuando, fíjate que es increíble lo que ocurrió, mi madre, te decía yo, ellos son el pueblo más cercano que tienen es Chiavari, y las monjas del huerto, el origen de la Madonna del Orto es en Chiavari. O sea, fue claro, el patrono de la Madonna del Orto, digamos, que es San Antonio María Gianelli, es de Chiavari. Pero entonces, eso es una casualidad, tú dices, maravillosa en el caso de ustedes, la familia de ustedes. Exactamente. Ahora, de las religiosas que a mí me tocaron, por lo menos cuando yo estudié, yo me eduqué en ese colegio, ninguna ya era italiana, la mayoría eran argentinas o eran uruguayas, porque también tenían... Y el único colegio que existe en Chile, hay uno en Santiago que era subvencionado en ese tiempo, y el otro es aquí en Quillota, en este pueblito
Es increíble la casualidad. Pero bueno, yo Además, pienso con características muy parecidas a donde estaban originalmente Exactamente. esas misiones religiosas. Exactamente. Porque podría venir de grandes ciudades italianas, pero no, Ujú. viene de comunidades muy parecidas Sí. a las de nuestra Claro, zona. con una cantidad de población muy similar. Hoy día hay un debate respecto de la inmigración, porque nosotros somos, y el espíritu de este programa se basó en la idea de que de alguna manera hemos construido la historia de La Calera, de Quillota, de La Cruz, de Hijuelas, de Nogales, de Limache, de Olmué, con mucho esfuerzo inmigrante, con muchos alemanes por el lado de Limache, con los italianos en La Calera y Quillota, en fin. ¿Y cómo ven ustedes el fenómeno migratorio hoy día? Hoy día que ustedes ya son ciudadanas de este territorio, que vienen de orígenes de inmigración, pero que hoy día hay tanta gente que critica la llegada de nuevos inmigrantes. ¿Qué piensan sobre eso ustedes? ¿Cuál es el análisis que hacen? A mí personalmente me preocupa la oleada tan masiva de inmigrantes y en un principio, ¿no es cierto?, con al parecer cero restricciones. Cuando vino mi papá a Chile en el 35, y a los pocos meses lo alcanzó mi madre con Renzo, existían una cierta exigencia de parte tanto del gobierno chileno como del gobierno italiano respecto a la migración. Entonces yo ayer estaba mirando, escuchando los documentos que había de la familia y me encontré con que papá tuvo que tener, primero era una carta de llamada, tenía que haber una llamada de un italiano establecido acá en Chile que te llamara para trabajar con él y ofrecía este trabajo y más o menos que ser tu aval, el responsable de uno. Después de esta carta de llamada se hacía un contrato de trabajo, que lo tengo, y fue avalado o certificado en el consulado chileno en Génova. Después de eso venía la aceptación por parte del interesado, que también era ante el cónsul chileno en Génova, en el 35. Sí, sí. Después hay un certificado de buena conducta del interesado, extendido en el caso de mi papi por el prefecto de Génova. Y después un certificado de salud, dado por un médico acreditado ante el consulado, que me imagino que lo tiene, yo nunca lo supe, pero tiene que haberle hecho un examen médico, donde indica que no tiene, y nombra un montón de, que es sano, fuerte, qué sé yo, saludable, buena conducta, etcétera, etcétera. Y eso era previo, o sea, claro, antes del todo ingreso. era Antes del ingreso, antes de la partida. Antes de la partida. O sea, quizás lo que hay detrás un poco de lo que entiendo de lo que me comenta es que si nosotros tuviéramos o hubiéramos tenido un sistema que se hubiera mantenido con características similares a esa, hubiéramos sido quizás más receptivos o hubiéramos tenido una mucho mejor relación con estos nuevos inmigrantes Por que están llegando hoy supuesto. día. O sea, con una política migratoria más regulada, que en realidad yo creo que eso es como lo más importante, o sea, que tú puedas regular y controlar. Dime tú lo que está pasando en estos momentos en Italia, que es precisamente lo mismo que ocurre con la cantidad de inmigrantes que ingresan al ser un país oleadas, como el nuestro, que tiene costa por todos lados. Son miles y miles de inmigrantes que ingresan diariamente y que no hay ninguna capacidad, tanto desde el punto de vista gubernamental como digamos, desde el punto de vista económico del país, de hacerse cargo de esa cantidad de inmigrantes. Vamos a seguir conversando en Tierra de Inmigrantes, dedicando este espacio a Italia, junto a Norma Pequenino, a Franca Monteverde, que representan tanto a Quillota como a La Calera de la comunidad italiana en nuestra zona, con tantos años de tradición aquí. Pero vamos a compartir música italiana. Y nosotros le dimos una tarea, a ver, traer qué canciones italianas pueden generar ese vínculo emocional con aquellos que llegaron por primera vez a nuestro territorio. Yo no quiero equivocarme con la pronunciación, así que voy a pasarle la pelota a Franca, así pero deportivamente, para que nos presente cuál es la canción que eligió ella, que quiere presentar hoy día y qué es lo que representa esta canción que elegiste tú, Franca, para presentarnos hoy día en Tierra de Inmigrantes. Bueno, yo creo que la canción lo que representa básicamente es la nostalgia de un genovés fuera de su país. Entonces es un genovés que está pensando en algunos íconos que son clásicos de Génova, de la ciudad de Génova. Por eso la canción se llama Mase che penso, que está escrita en dialecto genovés, y es como
Ay, cuando yo pienso Claro, claro. en Génova. Eso Vamos a es. escuchar entonces Maseghe Penso para hacer este homenaje musical a Italia. Y seguimos conversando sobre Italia aquí en Tierra de Inmigrantes. Ahí escuchábamos Maseghe Penso y quiero ver si lo voy a pronunciar bien. Aquí yo por eso quiero ser respetuoso de Franco Lodigiani. ¿Lo dije bien? Lodigiani. 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 Eso. Ya, estuve cerca. Bien, Estuve bien. cerca. Una clase más y estás lista. Quienes me conocen saben que para mí los idiomas son un problema, pero por lo menos el origen latín del italiano ayuda mucho. Maseghe Penso escuchábamos recién y con la melancolía propia de quien sale de un Génova que además tiene su dialecto propio. Eso me llamó mucho la atención, que esto es como en el caso de España, como los catalanes, una cosa así, una cosa parecida. Sí, claro, o sea, como todos los dialectos. Hay muchos dialectos en Sí, Italia. Lo que muchos, pasa es que es muchísimos. un país que está muy fraccionado geográficamente, pero tiene los Apeninos que lo cortan transversalmente y los Alpes arriba, Exacto. transversal y vertical también. Entonces hay pequeñas localidades y cada uno en ese sentido son muy únicos y muy personalistas, entonces cada lugar quiere ser especial, tiene su dialecto especial, el queso es distinto al queso que están, los embutidos también, todo es especial, la forma de hacer los raviolis, de alinearlos, cada localidad tiene sus características Su propias, especialidad. individual. Claro, de hecho en el Y su mismo dialecto. genovés tú ves cambios en kilómetros, o sea, un pueblo como Quillota y La Cruz ya tiene algunas Sí, sí, distinciones sí. que son, a pesar de que es el mismo dialecto, que se entiende igual, pero es distinto. No sé, te digo una palabra tan sencilla como agua, por ejemplo, en genovés se dice egua. Y en vez en el pueblo de mi mamá, que estaba a pocos kilómetros, se decía Egua. o no, aqua. Aqua. Tal cual, Aqua. como en Aqua, italiano, tal pero cual. se dice egua, eigua, egua, o sea, y son 12, 10 kilómetros de diferencia, pero se mantiene el dialecto, y un dialecto Sorprendente. en Italia, un dialecto de una zona y otra son idiomas radicalmente Absolutamente. distintos. El genovés es una mezcla entre portugués y francés, se asemeja mucho más al portugués y al francés que al italiano. Y eso me imagino que tiene que ver con su característica de puerto, de la interacción entre muchas culturas. Claro, Claro. imagínate todo lo que llegó allí al puerto. Bueno, Cristóbal Colón viene de allí. Exactamente. Entonces, Yo les voy a invitar a hacer una breve pausa. Vamos a seguir conversando acerca de muchas cosas que tienen que ver con el aporte de los italianos a nuestra zona. De alguna manera también quiero que nos centremos en lo que ha sido los aportes de sus propias familias en nuestro territorio. Seguimos entonces en Tierra de Inmigrantes, este programa presentado por el Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación de la Secretaría General de Gobierno, a través de la Seremi Gobierno, a quien le agradecemos la oportunidad de siempre estar apoyando las iniciativas presentadas por la empresa periodística del Observador, con apoyo también del Consejo Regional. Vamos y volvemos a seguir hablando de Italia aquí en el 101.5, Radio Quillota. Volvemos entonces con Tierra de Inmigrantes a través del 101.5 Radio Quillota, en este programa presentado por el Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación de la Secretaría General de Gobierno, a través de la Seremi de Gobierno de la región de Valparaíso, también a través del apoyo recibido por el Consejo Regional, un proyecto que nos tocó presentar con el equipo de la empresa periodística El Observador y que en estos primeros programas lo hemos pasado fantástico porque hemos conocido muchas cosas de quienes han llegado a vivir a nuestra zona, tanto recientemente como aquellas también comunidades históricas que a veces uno sabe que están ahí, comparte permanentemente con estas culturas o con estas personas, pero es muy difícil a veces irse en una conversación más profunda y poder conocer el origen de quiénes fueron sus papás, sus abuelos, de cómo han ido llegando acá a nuestra zona. Así que yo les quiero agradecer la posibilidad que tenemos de seguir conversando con Norma Pequenino y con Franca Monteverde hablando sobre Italia. Norma, tu familia llega a Valparaíso. Tú, por amor, te vienes a Quillota. Sí, así Cuéntame fue. la historia de la familia de ahí en adelante, de cuando llegan a Quillota y cómo empiezan ya a hacer familia y a hacer emprendimientos también acá, Claro. con la familia Canala Pequenino. Sería ¿Sí? la nuestra, claro. Que sería la de ustedes. Pero, realmente en el 69 conocí a Eduardo y nos casamos. Mi marido, Eduardo Canala Prado. Claro. El apellido de él estaba cortado por un
cosa práctica por parte de mi suegro, porque su nombre era demasiado largo, vasco, de origen vasco, no cabía en ninguna parte y él encontró más práctico y sacó porque era Canal Echevarría. Entonces borró el Echevarría, porque perfecto. su nombre era Eduardo Manuel Antonio Canal Echevarría Sarrandi Coechea. ¿Dónde pones todo eso? Entonces el único canal que se sacó el Echevarría, pero son de origen vasco. Pero los vascos tienen esos apellidos que son y la familia materna, quillotanos conocidísimo, antiguo. Y bueno, nos conocimos en Viña haciendo clase y nos casamos, como te digo, a poco tiempo andar. Ya no éramos chicos, entonces uno sabe, tiene los pies más firmes en la tierra. Y éramos profesores, pero la situación estaba complicada, los dos hacíamos muchas clases, nació nuestro primer hijo, se nos echó a perder el cacharro, que era antiquísimo, y eso significó que murió el cacharro. ¿Qué auto tenían? Un Chevrolet del 51, no sé, algo así. Sí, Chevrolet clásico. Entonces mi marido dijo, ya nacía el Eduardito, nacido, decía, yo tengo que hacer algo, no puede ser más, no puede ser. Unos tíos se lo querían llevar a una fábrica de ellos en Santiago, italianos también, de molienda de materiales. Y su padre, que era farmacéutico, lo instó a comprar una farmacia acá en Quillota que le ofrecían a él. En ese tiempo uno no podía comprar farmacia ni poner farmacia así donde se te ocurría. Existía una ley de corrimiento que se llamaba. Cada tantos metros una farmacia. Entonces, esta farmacia antigua, que era la Timerman, de Quillota, calle Freire, se la ofrecieron a mi suegro, a la viuda. Y mi suegro pensó en nosotros y bueno, partimos con eso, con la ayuda de mi suegro y de un tío de parte mía, porque no había Ustedes cómo. Dos no tenían cómo comprarla. Para nada. Ese año mi marido perdió el pelo, hacía pelones de puro nervio, Sí, claro. pero lo hicimos todo y en un año logró devolver lo que estaba y saldar la deuda y qué sé yo, lo que le habían prestado. Fue genial. Le pusimos el empeño más grande del mundo. ¿Usted era profesora de...? Yo era profesora de química y él era profesor de matemática y física. Y así nos conocimos en una sala Tiraba las sala de ciencias clase. en todo caso. Claro, si las ciencias lo unieron y en 5 meses Claro, se casaron. claro. Y Y nos casamos, vinimos. O sea, acá a Quillota. tuvieron química entre ambos. Ah, sí, Claro. sí estaba. Hubo química. ¿Usted estudió después química farmacéutica? Bueno, es que lo que pasa es que también había una ley en ese tiempo. Teníamos que tener un farmacéutico. Mi suegro era farmacéutico, pero tenía su propio establecimiento, Claro. la farmacia. Tenía que estar dentro del local en este caso. Claro. Y tuvimos unas personas, pero eran gente mayor que después de un tiempo, por razones obvias, fallecían. Y se complicaba el tema y siempre había que renovar todo. Y había una ley muy estricta que tenías que meterlo en la escritura. Entonces era muy complejo, digamos, desde el punto de vista del legal. Y mi suegro, con don Pepe Rodríguez, de familia española, que tenía la farmacia Prats, colega y amigo de mi suegro, venían todos los días a la farmacia nuestra y me decían, ¿no ha considerado, porque habían recién creado la carrera de química y farmacia, ¿no ha considerado usted que es química estudiar química y farmacia? No, contestaba yo. Pero ese no me duró mucho porque el trabajo fue al hueso y terminé, claro, dije ya, si hay que hacerlo, se hace. Estamos hablando del año 75. 75. Ya. Estaba recién creada la Escuela de Química y Farmacia en la Valparaíso. En la Universidad de Valparaíso, que era la Universidad de Chile en ese De tiempo. Chile en ese tiempo, claro, de Chile. Así que Química partí. se transforma en química farmacéutica. Claro, yo era profesora, había dado el bachillerato en la Católica, pero tuve que dar la prueba de aptitud académica para entrar a la Chile con mis alumnos, lo que era terrorífico. Claro, lo pasé pésimo de susto. Pero bien, ya ahí fue. De hecho, en los primeros días de clase se juntaba, yo veía un grupo en los recreos que me miraban así raro en química y farmacia en la facultad y dice, oye, ¿verdad que fuiste profesora del papá de Jorge? Sí, es verdad. Era en un colegio que había hecho la ENAP para hacer que sus empleados pudiesen acceder a, digamos, tener la educación secundaria. Claro, a nivelar la educación. Claro, exactamente. Y ahí la surge educación. Farmacia Italia, esta farmacia Bueno, entonces tradicional. partimos con la Timerman, pero teníamos que cambiarle nombre, entonces mi marido dice Italia. No, le digo, parece fábrica de tallarín, Eduardo, no. Es que había una ítalo-argentina Claro. en Valparaíso, a mí me sonaba mucho como eso, y ahora estoy profundamente emocionada de su homenaje a la familia
mía de origen y fue muy, muy adorable esa parte, ¿ah? Y lo reconozco. ¿Cuántos años estuvo bajo el alero de su familia en la farmacia de Italia? 45. 45 años. ¿Por qué? 47. 47. 7 años. Porque hace muy poquito ya no es... Sí, ya cuando estábamos más grandes, entonces estábamos cansados porque era muy exigente. Nosotros trabajábamos al estilo antiguo, entonces era mucho poner la persona. Mi marido tenía unos horarios terribles para poder competir y no morir en el intento como lo hicieron las 13 otras farmacias de Quillota. O sea, ustedes enfrentaron la arremetida de las farmacias de cadena. Absolutamente. Y generando un nivel de fidelidad a toda prueba, digamos. Que agradecemos. Y tiene que ver con la forma como, y hay que decirlo, la forma como ustedes trataban a los clientes. Pusimos, es que era, no había forma al principio, la política era arrasar. Y la forma es comprar más barato que lo que podíamos comprar nosotros, no había forma. Incluso vendían a un precio que era menor que el que podíamos comprar nosotros, Sí, recién claro. la mercadería. Y hay una desventaja tremenda. Absoluta. Entonces fueron muriendo y cerrando la farmacia y aguantamos dando prioridad a lo que era típico de botica, de cosas. Teníamos clientes desde un principio muy, muy buenos que veían esta pareja que lo hacía todo, lo barría, claro, hacía las vitrinas, ponía. Y seguimos hasta el final igual. Sí, claro, siempre estuvo así. Absolutamente, claro. Sí, con Francesca y la también, gente muy, muy adorable. A mí me decían, te viniste a Quillota, pero ¿cómo? No te va a gustar la gente de acá. Y inmediatamente me encantó, tiene algo que es único, todos se conocen, todos... Es muy adorable la gente de Quillota, de verdad. Y eso ayuda además a toda la integrarse gente, mucho más fácil. en todo nivel de personas, todo es muy agradable. Conocerlos a todos, saludarlos a todos, caminable. Claro. Claro. Vas a todas las diligencias caminando. A pie. Y conociendo, saludando a todo el mundo. Claro. Es Una muy, ciudad muy absolutamente bello. vivible a pie. La gente muy cariñosa. Y en el caso tuyo, Franca, una vez instalados en... ¿Llegan a La Calera? No, mis padres llegan a Valparaíso, ¿Ya? una familia de... Bueno, todos comerciantes. La mitad que se vino, la mitad de mi familia se vino. Estamos hablando de los Monteverdes, No, ¿no? de los Curotos. De los Curotos. Los Curotos, mi padre es el único Monteverde. Él se vino solo perfecto. y quedó solo. Ya. No se vino nadie más de su familia. Ya. Pero los Curotos, una familia muy numerosa, y la mitad que se vino para acá eran comerciantes, se hicieron comerciantes, la vida los hizo ser comerciantes. Porque originalmente, ¿qué hacían ellos en Italia? Eran campesinos, eran cultivadores, tienen una gran casa en que aunaba a 3 grandes familias de 3 hermanos. Hicimos una celebración ahora hace muy poquito de una curotada y nos juntamos. Uy, fue 110 personas nos juntamos en Italia. Hicimos una acá primero y ahora... La de acá me recuerdo Sí, la foto la que llevamos foto. en el diario, que era Sí, enorme. enorme. ¿Y cuántos se juntaron? Ahí nos juntamos éramos como 180 acá, 180. porque además habían amigos de curotos. Pero ahora en Italia fueron solo curotos. Que se fueron allá y se juntaron Y allá. nos juntamos 100 allá personas. 105 Qué personas. cosa más linda. ¿Cuántos La- viajaron Ay, de acá qué hacia lindo. allá? 50. Nos fuimos 50 de aquí, los otros eran, bueno, habían también de Canadá, de otros países, Sí, porque, digamos, tenemos inmigrantes en otras partes, en Argentina, en Estados Unidos y en Canadá. Y después de Valparaíso llegan a La Calera, ¿o no? Llega ¿O de van Valparaíso durante 3 años. Mis padres estuvieron con un hermano, tal como dice Normita, porque un hermano fue el que se los trajo, que tenía un bar en la calle Prat, el bar Correo, que fue un bar muy famoso en toda la zona un bar-restaurante, digamos, de los bancos. Trabajaron con ellos un par de años. Después se independizó mi padre con otro hermano de mi mamá, que compraron el bar inglés. Famoso. Famoso también. Un clásico. Allí estuvo un par de años más, pero la verdad es que la vida de un restaurante en el puerto era terrible. Ya mi padre y mi mamá tuvieron mi primera hermana, somos 3 mujeres nosotros, y decidieron venirse a Calera porque había otro tío que es primo hermano de mi madre, que es un curoto muy famoso en Calera, Atilio Curoto. Que él estaba radicado acá con otro primo, Dante Curoto, y finalmente mi padre se asoció con Dante y le compraron a otro italiano, a Vittorio Macellari, el local,
y hicieron el Emporio Popular, que era un emporio con las características de un emporio de ese tiempo, que vendían desde clavos hasta De todo. todo, Todo, absolutamente de todo. Artículos para el campo, clavos de herradura, cosas para arar, pero además toda la línea de comestibles, digamos. Que tenía como estos sistemas de cajones por todas partes y esa Precioso, estructura que maravillosa. yo ahora que digo, tiene. ¿cómo desarmamos eso? Porque hubiese sido maravilloso haberlo tenido en estos momentos, digamos. Sí, claro. Todas las estanterías llenas de cajoncitos chiquititos. Muy, muy lindo. Pero bueno, esto duró, tal como dice Normita, después llegó el gran monstruo. Sí. Las grandes transnacionales, aparecieron los supermercados, los grandes supermercados. Y hubo que inventarse, reinventarse. Entonces eso, nosotros adaptarse. nos quedamos para poder adaptarnos, porque en realidad, desde el punto de vista de lo que era abarrotes, continuar y competir con los supermercados era prácticamente Era muy difícil. imposible. Era difícil para los almacenes de Exacto. barrio, me imagino, para aquellos que estaban Exacto. ubicados en el centro de la ciudad. Entonces nos quedamos con la parte de ferretería y fuimos, adicionándonos a eso. Y así fue como se creó la ferretería Curoto y Monteverde, que seguimos con la misma sociedad, digamos. Bueno, pero yo ya me había casado, ya me había ido de Calera y me había ido, también me fui al sur, a Valdivia. Yo soy educadora diferencial, me fui a trabajar a la Universidad Austral y allí conocí también en poco tiempo, 8 meses, pololeé con un italiano 8 años y no me casé. Y en 8 meses me casé con un descendiente alemán, que es músico, no tenía nada que ver con el comercio, absolutamente nada que ver. Con un grande se casó, Famoso. con Nelson Chuenque, nada menos que con él. Menos. Pero, y a él le encantó la idea de venirse más cerca de Santiago, más cerca de Valparaíso. Entonces nos vinimos, nos quedamos aquí radicados, estuvimos en Alemania 2 años y después volvimos acá y él se quedó trabajando. Mis padres ya estaban viejos, tenían algunas dificultades de salud, entonces a él le acomodaba mucho esto de trabajar de lunes a jueves o a viernes con libertad, digamos, de poder moverse y dedicar el fin de semana fundamentalmente a la música. Así es, con Chuenque y Nilo. Exacto. Hasta sus últimos días, digamos, que estuvo junto con ellos el recordado Nelson Chuenque. Querido y recordado. Muy querido y muy recordado, porque además era un gran conversador, me cuentan. Sí, claro. claro. El local era un espacio de conversación para él. Sin duda, o sea, en la ferretería allí se transaban los trueques más grandes, porque venía el señor que traía locos, él repartía discos, y así íbamos truequeando. Qué lindo. Y él conversaba con medio mundo acerca de política, de cultura, de algo que no tenía nada que ver con los fierros en realidad. Sí, claro, absolutamente, sí, claro. Además, un músico vendiendo fierro era como bien especial. Y de esa repente le combinación. preguntaban y le decía, pero usted es Nelson Chuenque. No, si yo soy Nelson Fuentes. Decía. No sabíamos hasta allá, Nelson, no la conocíamos. ¿Qué les parece si volvemos a escuchar música y también esta vez ahora con un tema que nos trae Norma? Mamá son tanto felice, ¿lo dije Claro, bien? Muy sí, bien. perfecto. ¿Ve? Cada vez que voy nombrando algo, Estamos mejorando. voy mejorando, voy aprendiendo. ¿Qué nos dice esta canción? Dice, mamá, son tanto felices porque vuelvo a ti. En realidad casi todos los inmigrantes tuvieron que dejar la familia de origen. Mi mamá dejó a su madre, la nona Dolfina. Mi papá dejó a la suya, la nona Celestina, y su familia. Entonces esta canción que siempre se cantaba, porque se reunían todos los fines de semana, se trabajaba mucho. Yo recuerdo a mi padre de sol a sol, o sea, de noche levantarse y acostarse de noche. Pero en los fines de semana era reunión familiar con todos los italianos de los pueblos cercanos, con todos los amigos de los amigos, y era un pelotón de gente enorme. Obviamente las mamás habían trabajado día antes haciendo ravioli, lasaña no tanto, más ravioli, qué sé yo, hacían embutido, capelletti, el pesto, que la salsa y todo, y después de una buena comida y un buen vino, se cantaba. Siempre se cantaba. Grandes y chicos se cantaban, no faltaba el que tenía el acordeón, el tío que tocaba el acordeón, y mamá era... cuando ya estaban en el máximo de sentimiento, era infaltable, ineludible. Es como un himno. Emocionante, sí, bella.
una bella canción. Vamos a escuchar entonces Mamá son tanto felice para hacer homenaje y recordar aquellos encuentros, grandes encuentros de la familia italiana en nuestra zona, en Tierra de Inmigrantes, a través de Radio Quillota 101.5. Ahí escuchamos entonces Mamá son tanto felice, que me imagino que debe traer, evocar además los relatos que sus papás les contaban de lo que fue la travesía. ¿Alguno de ustedes recuerda algún relato de su papá respecto de lo que fue la travesía de venirse? ¿Cómo se vinieron ellos? Porque una cosa es el dolor de dejar el país de origen, pero la travesía debe haber sido también bien compleja, bien complicada. ¿Le contaron alguna vez sus padres cómo fue esa travesía? Mi padre era muy reservado en eso, nunca dijo nada, ¿no? Pero la mamá sí contaba que venían en camarotes donde había varias familias. Tenían su cortinita y había sus literas y dormían, no sé si estaban las mujeres solas a un lado o de hombre aparte, pero viajó con familias que ahora en este momento están en Calera, los Macellari, sí, la Yolanda y toda su familia, muchas familias conocidas. Y ella venía con un chico que estaba tratando de caminar, entonces ¿En qué año llegó ella? En el 35. Yeah. Renzo nació en el 34, entonces tenía un poquito, apenas pasado el año. Y lo que sí decía siempre la mamá, que cuando que le ayudaron mucho todos estos italianos, porque estaba sola ella con su niño, otros venían familia entera, muy apañadores. Pero cuando bajaron en Callao, dice, Renzo vio un pelotón de piedras, era un acopio de piedras, y se tiró en las piedras y no había cómo sacarlo, y era un vómito de murmullos, de cosas, y vuelto loco, y no había cómo arrancarlo. Claro, tierra firme. Tierra firme, o sea, después de cuántas horas de viaje en el... Un mes entero, imagínate. Sí, o sea, claro, un mes entero. Un mes entero. Días y días viajando. Claro, y con este barco. Pequeño que había que estar en un barco, estar pendiente de él. De un año. Ahí son inquietos a esa edad que... Así que tienen que haber cooperado, yo me imagino, todas las mamás que viajaban, todas ayudando. Sin duda, más de alguna. ¿Y Franca, te contaron a ti alguna? Sí, mi madre, bueno, ellos se vinieron, ambos ya casados en el año 48. Y en un barco, digamos que era un barco refaccionado de la guerra, era un barco de guerra. Entonces te podrías imaginar las comodidades. Sí, claro, por supuesto, terrible. Y pasaron por el canal de Panamá. Ella tenía un estómago muy sensible, de hecho, si la subías a un tren o a un auto en la parte de atrás se mareaba. Entonces lo que hizo ella fue vomitar 30 días y 30 noches. Pobrecita. Así que llegó pesando algo así como 38 kilos. Y mi padre ayudaba en la cocina a pelar papas. Y eran camarotes separados para los hombres y las mujeres. Acordar eso, sí, entonces, sí. Y ella, fíjate que increíble la casualidad, que se vino también con la señora Mafalda Macellari, que es hermana de Vittorio, debe ser una de las hermanas menores, y creo yo que es la única italiana 100% que queda viva en estos momentos. Que están en la Calera. Están en la Calera. Creo que es la única, porque el resto se han muerto todos, los que son 100% italianos, bueno, fuera de Angelo Bernalde, lo que es Domenico Consolini. Y Domenico, pero de los antiguos antiguos de esa época, claro. de la camada claro. hasta el 48, que fueron los últimos, además, inmigrantes que llegaron de esa época. El año 48 es cuando se hace la línea de... Hasta allí yo después no creo que haya llegado. En los 50 y tanto llegó una oleada que fueron a Serena, pero se fueron al norte y otros al sur, con Eduardo Frei, que hizo en Capitán Pastene. Pero acá en esta zona yo creo que ellos fueron como los últimos. Sí. Así que fue terrible, un viaje espantoso, muy sufrido, digamos, con pocas comodidades, poca comida. Y llegar a la nada, porque también era llegar sin saber, con muy incierto, como decían ellos, con una mano adelante y otra mano atrás. Exactamente. Eso era casi literal. Recuerdo que mamá decía, ¿qué llevo, qué no llevo? ¿Llevaré paraguas? ¿Lloverá en Chile? Claro, se escribían por carta, pero en general las cartas te hablaban de lo que sentían, cómo estaba la familia, eran más personales, pero... eso, sin tener la información que uno tiene, pero era muy duro, o sea, en el sentido duro, venían preparados, se hacían fuertes, austeros, no necesitaban grandes cosas, eran luchadores. Todos los inmigrantes tienen una condición de resiliencia tremenda, en realidad, que
si tú tienes que salir y vivir en otro lugar como para hacerte fuerte, creo yo. Así es. Yo las invito ahora a escuchar, antes de, ya que nos queda muy poquito tiempo, a escuchar nuevamente a Camila Keilholt, que durante todas las emisiones de Tierra de Inmigrantes nos cuenta algunos datos importantes para aquellos que están llegando a la zona, que vienen de otros países, que requieren regularizar su presencia acá en el país. Siempre nos está entregando algunas recomendaciones. Vamos a escuchar esta cápsula informativa y luego ya volvemos a la despedida, a la última parte de Tierra de Inmigrantes. Ahí escuchábamos a Camila con estos consejos respecto de cómo regularizar toda la documentación para las personas que van llegando a nuestro país. Bueno, les quiero agradecer, ya se nos va el programa, les quiero agradecer un montón porque así como me ha tocado a mí, quienes están al otro lado escuchando han aprendido mucho sobre la cultura italiana, sobre cómo llegaron, porque están sus apellidos, están sus emprendimientos acá, pero el origen de esto, de cómo llegan, no es algo que uno sepa todos los días, así que les quiero agradecer un montón la posibilidad de haber conversado con nosotros y compartir esto con los auditores de la Radio Quillota. Así que muchas gracias a Norma, que hemos tenido la posibilidad, que estaba al principio diciendo yo como no sé muchas cosas, ¿cómo voy a contar? No, pues contó todo de una manera tan linda, además, que nos emociona mucho escucharla. Gracias por la oportunidad. No, y también a Franca la posibilidad de contarnos también cómo esto tuvo su línea también en La Calera. Y cómo ustedes como familia también fueron, al igual que la familia de Norma, un tremendo aporte al desarrollo de nuestra zona. Muchas gracias, gracias a ustedes, a Radio Quillota, por darnos la posibilidad de traer un pedacito de nuestra tierra, porque nos sentimos igualmente chilenos, pero también nos sentimos igualmente italianos. Yo creo efectivamente, sí. Muchas gracias. Dualidad. Chao. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Adiós. Bueno, y así despedimos esta nueva edición de Tierra de Inmigrantes a través del 101.5 Radio Quillota, este programa presentado por el Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación de la Secretaría General de Gobierno, en este proyecto presentado con apoyo también del Consejo Regional, este proyecto presentado por la empresa periodística El Observador a través de Radio Quillota. Los dejamos invitados también para mañana, para seguir conociendo nuevas comunidades extranjeras que viven en nuestra zona a través de Tierra de Inmigrantes. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Radio Quillota 101.5 presentó Tierra de Inmigrantes, un programa destinado a valorar el aporte de las colonias tradicionales de inmigrantes de las provincias de Quillota y Marga Marga y aquellos nuevos vecinos que han llegado a aportar al desarrollo de nuestras comunas. Tierra de Inmigrantes, un programa de la empresa periodística El Observador, financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, con el apoyo del Consejo Regional de Valparaíso.